Son inútiles, escupió el comandante mientras hojeaba los informes. Una raza que ni siquiera puede defender su propio planeta. Dejad que se quemen. Nadie le contradijo. Los Masarn, una especie apenas capaz de vuelo interestelar, habían estado bajo ataque durante semanas. El consorcio Thrax, una coalición de especies bélicas y brutales, arrasó sus territorios como un incendio. Cada especie que una vez prometió apoyo a los Masarn, se replegó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Después de todo, ¿por qué arriesgar flotas en una raza que no podía siquiera organizar una defensa decente? El Consejo Galáctico había sido informado, algunos abogaron por la misericordia, otros por retiradas tácticas, pero la mayoría acordó que los Masarn no valían la pena. Excepto por una especie, ¿hemos sabido algo de los humanos?, preguntó el comandante, con un tono cargado de incredulidad. El representante del Consejo, un Ruilax, con demasiados ojos y poco sentido, suspiró. Están enviando ayuda, su flota ya está en camino. La sala quedó en silencio por un momento. El comandante lo miró, genuinamente desconcertado. ¿Ayuda para ellos? ¿Por qué? No tienen nada que ofrecer, apenas tienen escudos funcionales. Aparentemente, tienen un acuerdo con ellos, un acuerdo con los Sarn. El comandante rió, sacudiendo la cabeza. Nadie respeta acuerdos así hoy en día. El Ruilax miró su tableta. Aparentemente, los humanos sí. Desde el puente del Vanguard, el capitán Carlos miraba el planeta debajo, era un yermo de humo y fuego, las ciudades de los Masarn parpadeaban débilmente en la distancia, sus defensas fallando una tras otra. Incluso desde el espacio, el planeta parecía morir. Señor, habló su primer oficial, estamos recibiendo informes de que las fuerzas terrestres de Thrax están cerrando el cerco sobre la ciudad capital. ¿Cuántos civiles quedan? Demasiados. Si no nos movemos rápido, serán aniquilados. Carlos apretó la mandíbula, observando la pantalla táctica. Estaban en gran desventaja numérica y los barcos de Thrax los superaban en armamento 3-1, pero eso no importaba. No habían venido a una batalla fácil. Dependen de nosotros, murmuró Carlos. Preparen todos los equipos de asalto. Vamos a entrar por tierra. Los Masarn apenas se sostenían, sus barricadas improvisadas se desmoronaban bajo la presión del ataque de los Thrax. Sus soldados, valientes, pero mal equipados, disparaban lo poco que tenían a los invasores avanzados. Los Thrax avanzaban con eficacia brutal, diezmando a los Masarn con facilidad. En el centro del caos, los líderes Masarn se agrupaban, impotentes. Y entonces, de la nada, el cielo rugió. Transbordadores marcados con el inconfundible emblema de la Tierra pasaron volando. Las cápsulas de desembarco humanas siguieron, golpeando el suelo con la fuerza de los meteoros. Los Thrax apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los primeros humanos estuvieran sobre ellos. Armados, rápidos y sorprendentemente coordinados, los soldados humanos tocaron tierra corriendo, dispersando a los Thrax, con ataques precisos y brutales. Los Masarn solo podían mirar con incredulidad mientras los humanos hacían lo que ellos no habían podido en semanas. El capitán Carlo tocó tierra, sus botas hundiéndose en el suelo ceniciento a su alrededor. Sus hombres ya se movían, empujando a las fuerzas de Thrax, con facilidad. La capital Masarn, una ciudad de metal retorcido y calles destrozadas, yacía en ruinas, pero aún había tiempo si podían mantener la línea. Capitán, refuerzos en camino, informó su oficial de calma. Bueno, gruñó Carlo. Estaba empezando a pensar que esto iba a ser demasiado fácil. Los Thrax eran tenaces sin otra cosa, sus formas imponentes, el doble del tamaño de la mayoría de los humanos, avanzaban con armas que escupían fuego. Pero los humanos no se inmutaban, se movían como uno, cada soldado un engranaje en una máquina bien aceitada, cortando a los Thrax con precisión brutal. Los Masarn, refugiados detrás de sus barricadas destrozadas, observaban asombrados. Habían esperado la muerte, la derrota, el fin de su especie. En cambio, vieron a humanos luchando con una tenacidad tan aterradora como impresionante.
Uno de los líderes Masarn, temblando, se acercó a Carlo, sus ojos alienígenas abiertos de par en par, su voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron? Carlo lo miró, recargando su rifle. Teníamos un trato. Un trato, el líder Masarn parecía confundido, pero nadie más. No somos como los demás, dijo simplemente Carlo, volviendo al combate y señalando a sus hombres para avanzar. Los Thrax eran implacables, pero los humanos eran algo completamente diferente. No tenían los números, pero no los necesitaban. Cada soldado humano parecía luchar con un propósito singular, atravesando al enemigo con un nivel de enfoque que inquietaba incluso a los comandantes Thrax. Mientras la batalla se intensificaba, el equipo de Carlo se adentraba más en la ciudad. Los Thrax retrocedían, pero aún no estaban derrotados. Los humanos podrían ganar la batalla, pero la guerra era otra cuestión. Capitán, dijo su primer oficial, hemos asegurado el flanco oeste, pero los Thrax se están reagrupando. Carlo asintió, sus ojos escaneando el campo de batalla. Necesitamos mantener esta posición. Los refuerzos aún están a horas de distancia. El líder Masarn, aún cerca, alzó la vista hacia él. No pueden sostenerlos solos. Carlo le lanzó una mirada aguda. Obsérvenos. El líder Masarn no sabía qué decir. Había esperado que los humanos fueran como los otros, fríos, calculadores, reacios a arriesgar sus propias vidas por una especie tan insignificante como los Masarn. En cambio, vio algo diferente. Vio a humanos que no daban la espalda cuando las cosas se ponían difíciles. Humanos que luchaban incluso cuando no había una recompensa clara a la vista. Por primera vez en días, una chispa de esperanza se encendió en su mente. El avance humano era constante pero arduo, cada calle se sentía como un nuevo campo de batalla, cada esquina escondía más Thrax, listos para emboscar. La armadura de Carlo resonaba con cada paso, la tierra y la ceniza mezclándose con el sudor en su frente, pero él seguía adelante, y sus hombres lo seguían sin cuestionar. Capitán, la voz de su oficial de calma zumbó en su oído, los Thrax se están reagrupando en el sector industrial. Están tratando de cortar nuestra escapatoria. Carlo sonrió con desdén. Que lo intenten. No vamos a ningún lado. Hizo una señal a su escuadrón para avanzar y avanzaron a través de las ruinas de la capital Masarn. Los incendios rugían a su alrededor y los sonidos lejanos de las explosiones resonaban a través de la ciudad rota. Pero a pesar del caos, los humanos permanecían concentrados. Alcanzaron el distrito industrial, un desastre de metal retorcido y estructuras derrumbadas. Los Thrax se habían atrincherado aquí, su artillería pesada apuntando hacia los pocos bastiones que quedaban en la ciudad. Si no eran detenidos, la capital caería, seguro. Carlo estudió el diseño, sin duda, era una trampa mortal, pero no tenían el lujo de esperar. Los golpearemos fuerte y rápido, sin tiempo para dudar, la voz de Carlo era firme, y sus hombres asintieron sin vacilar. El primer salvo del lado humano fue como un trueno. Cohetes gritaron hacia las posiciones de Thrax, detonando con brutal eficiencia. Los soldados Thrax se apresuraron a responder, pero los humanos ya estaban en movimiento, golpeando las líneas enemigas atrincheradas con una velocidad casi temeraria, abriéndose camino a través de las posiciones defensivas de los Thrax, como si fueran nada. Carlo estaba en el grueso de la acción, su rifle ladrando en sus manos mientras derribaba a los imponentes Thrax, uno tras otro. A su alrededor, sus hombres se movían como fantasmas, tejiendo a través de las líneas enemigas, creando caos donde quiera que iban. Los Thrax luchaban con fuerza, pero estaba claro que no habían esperado este tipo de resistencia. Sus tácticas se basaban en abrumar a sus enemigos con fuerza bruta, pero los humanos no jugaban según esas reglas, eran más rápidos, más adaptables y mucho más obstinados de lo que los Thrax habían anticipado. Un estallido se produjo cerca, sacudiendo el suelo bajo los pies de Carlo. Tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio, disparando otra ronda en el pecho de un Thrax cargante. El alienígena colapsó con un gruñido gutural, su cuerpo masivo golpeando el suelo con un fuerte golpe. Capitán, llamó uno de sus hombres, se están retirando.
Carlo no se relajó, sabía que los Thrax no se estaban retirando, sino reagrupando, preparándose para un contraataque. Echó un vistazo al cielo donde el humo de los incendios de la ciudad había oscurecido el horizonte. Habían avanzado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Necesitamos avanzar, ordenó Carlo. No podemos darles tiempo para reorganizarse. Los humanos se movieron con rapidez, presionando la ventaja, pero a medida que avanzaban más profundamente en el sector industrial, la resistencia se intensificaba. Soldados Thrax comenzaron a inundar el área, saliendo de búnkeres ocultos y túneles subterráneos. Estaba claro que los Thrax se habían estado preparando para una batalla prolongada aquí y estaban arrojando todo lo que tenían en ella. El escuadrón de Carlo se refugió detrás de una estructura derrumbada mientras una lluvia de fuego de plasma caía sobre ellos. Los Thrax estaban atrincherados profundamente ahora, y su artillería pesada dificultaba el avance. «Estamos atrapados», gritó uno de los hombres de Carlo, agachándose mientras una pared cercana era destrozada. Carlo apretó los dientes, no podían permitirse quedar estancados aquí, no con los Thrax, tan cerca de romper las últimas defensas de la ciudad. «¡Cohetes ahora!», ordenó Carlo. Los humanos respondieron al instante, lanzando otra andanada de cohetes hacia las posiciones fortificadas de los Thrax. La explosión sacudió el suelo, enviando escombros volando en todas direcciones. El fuego de artillería de los Thrax disminuyó, pero Carlos sabía que no sería suficiente para ganar la batalla. «Vamos a entrar», dijo, levantándose de detrás de la cobertura. Sus hombres lo siguieron sin dudar, cargando hacia las líneas enemigas a pesar de los riesgos. Saltaron sobre escombros y esquivaron el fuego entrante, sus movimientos precisos y calculados. Los Thrax, a pesar de su superioridad numérica, fueron tomados por sorpresa por la agresión pura del asalto humano. Al alcanzar la posición fortificada de los Thrax, el combate se volvió brutal. Los humanos se enfrentaron a los Thrax, en combate cuerpo a cuerpo, utilizando su velocidad y agilidad para superar a los alienígenas más grandes. El aire estaba saturado con los sonidos de la batalla, disparos, explosiones y los gruñidos de los Thrax, mientras intentaban, en vano, repeler a los invasores humanos. Carlo luchó al lado de sus hombres, su rifle ahora reemplazado por una cuchilla de combate mientras se enfrentaba a los Thrax, de frente. Esquivó un golpe de un guerrero Thrax, masivo, impulsando su cuchilla hacia arriba en el pecho del alienígena. El Thrax rugió de dolor, colapsando al suelo mientras Carlo retiraba la cuchilla. La batalla era caótica, pero los humanos luchaban con un enfoque inquebrantable. No se detenían, no dudaban, y poco a poco comenzaban a inclinar la balanza. Uno de los hombres de Carlo, un soldado alto y curtido en batalla llamado Vance, lo miró mientras llegaban al puesto de mando de los Thrax. «Los tenemos en retirada, capitán», observó Vance. «Aún no», dijo Carlo en voz baja. Podía ver a los Thrax, reagrupándose en la distancia, preparándose para otro empuje. Eran tenaces, eso había que reconocerlo, pero también lo eran los humanos. «Mantengan esta posición», ordenó Carlo. «Necesitamos comprar más tiempo a los Masarn». Mientras sus hombres se preparaban para la próxima ola, Carlo miró hacia atrás, hacia la ciudad que estaban luchando por proteger. Los Masarn habían sido abandonados por todas las demás especies, pero no por ellos. Los humanos no dejaban atrás a sus aliados, no importaba cuán desesperada fuera la situación. Carlo apretó su arma más fuerte. Los Thrax no habían terminado aún, pero tampoco lo estaban los humanos, ni mucho menos. El suelo tembló bajo los pies de Carlo mientras los Thrax lanzaban su asalto final desde la distancia, olas de criaturas imponentes moviéndose con precisión despiadada, determinadas a aplastar la resistencia humana de una vez por todas. Sus rugidos resonaban por las calles en ruinas de la capital Masarn, un sonido que enviaba escalofríos incluso a los soldados más curtidos en batalla. Pero los hombres de Carlo no se inmutaron. «Mantengan la línea», gritó Carlo, firme al frente. Su voz cortaba el caos, clara y mandante. Los soldados humanos, magullados y agotados por horas de lucha incansable, se aferraron con firmeza. Sabían lo que estaba en juego. Los Masarn
la raza que todos los demás habían abandonado, dependían de ellos. Si caían aquí, todo el planeta sería aniquilado, y los Thrax agregarían otra víctima a su larga lista de conquistas. La carga Thrax golpeó como un maremoto, el fuego de plasma llenó el aire y el suelo tembló mientras guerreros Thrax masivos embestían hacia la línea humana. Los hombres de Carlo respondieron a su vez, sus fusiles destellando en la tenue luz de la ciudad ardiente. Pero los números de los Thrax eran abrumadores, por cada Thrax que caía, 2 más ocupaban su lugar. No podemos sostenerlos para siempre, capitán, gritó Vance, disparando un tiro a un Thrax que cargaba. No necesitamos hacerlo, gruñó Carlo, agachándose detrás de una cobertura mientras un rayo de plasma pasaba silbando por su cabeza. Solo lo suficiente. Los Masarn habían estado evacuando frenéticamente a su gente de la ciudad, sacando a tantos civiles como podían mientras los humanos mantenían la línea. Carlos sabía que las probabilidades no estaban a su favor, pero eso no importaba. Los Masarn necesitaban tiempo, y los humanos se lo estaban dando, una sangrienta calle a la vez. Una explosión sacudió el suelo cerca, enviando escombros volando por el aire. Carlos se cubrió los ojos mientras el polvo y el humo llenaban el espacio a su alrededor. Los Thrax se acercaban, su asalto implacable amenazando con romper las defensas humanas. Pero ellos no se detuvieron, con los dientes apretados, Carlo hizo señas a sus hombres para que retrocedieran a su posición secundaria. Se movieron rápidamente, retirándose lo suficiente para reagruparse, pero nunca dejando que los Thrax ganaran demasiado terreno. Los humanos luchaban de manera inteligente, utilizando los restos de la ciudad a su favor, eliminando a los soldados Thrax, uno por uno desde posiciones fortificadas mientras se retiraba. La calma de Carlo zumbó. Capitán, craqueó la voz, la evacuación está casi completa. Solo unos minutos más. Una sonrisa sombría tiró de los labios de Carlo. Unos minutos más en este infierno se sentían como una eternidad, pero era suficiente. Podían lograrlo. Pero los Thrax tenían otros planes. Desde el humo y el fuego emergió una figura monstruosa, un señor de la guerra Thrax, fácilmente el doble del tamaño de los demás. Empuñaba un martillo energético masivo que crujía con poder mortal, y su rugido enviaba escalofríos incluso a los hombres más valientes. Mantengan la posición, gritó Carlo, pero incluso él sabía que esto no iba a ser fácil. El señor de la guerra cargó, su martillo balanceándose con una fuerza aterradora. Los soldados humanos se esforzaron por evitar los golpes, pero incluso el suelo tembló cuando golpeó. Carlo observó cómo uno de sus hombres era lanzado por el aire por un solo golpe, golpeando una pared con un impacto que trituraba los huesos. Necesitamos más potencia de fuego, gritó Vance, intentando estabilizar su rifle mientras el señor de la guerra avanzaba. Cohetes ahora, ordenó Carlo, sus ojos fijos en la imponente figura. Varios cohetes se lanzaron desde el lado humano, atravesando el aire y golpeando al señor de la guerra en el pecho. Las explosiones sacudieron el campo de batalla, pero cuando el humo se disipó, el señor de la guerra se mantenía en pie, apenas afectado. Carlo apretó los dientes. Bien, hagamos esto de la manera difícil, colgó su rifle al hombro y desenfundó su cuchilla de combate, señalando a sus hombres para que lo siguieran en una carga decidida. Avanzaron a través del caos, esquivando fuego de plasma y explosiones. Su enfoque era inquebrantable. El señor de la guerra Thrax balanceaba su martillo con una fuerza que podría triturar huesos, pero los humanos eran demasiado rápidos. Carlos se agachó bajo el balanceo, su cuchilla brillando mientras la clavaba en el costado del Thrax. El masivo alienígena rugió de dolor, lanzando un manotazo que envió a Carlo tambaleándose, pero el daño estaba hecho. Vance y los demás siguieron el ejemplo, atacando desde todos los ángulos, clavando sus cuchillas en los puntos vulnerables del señor de la guerra. Era una lucha desesperada, pero los humanos luchaban con una velocidad y precisión que incluso el poderoso Thrax no podía igualar. Con un último rugido ensordecedor, el señor de la guerra colapsó al suelo, su enorme forma estrellándose contra los escombros. Los humanos no vitorearon, no había tiempo para celebraciones. Las fuerzas Thrax, al ver caer a su líder,
Comenzaron a retroceder, su impulso una vez imparable roto. Carlos se secó el sudor de la frente, recuperando el aliento mientras observaba al enemigo retirarse. «Capitán, los últimos civiles han salido», zumbó el comunicador en su oído. «Lo hemos logrado». Carlos asintió, su cuerpo doliendo por el esfuerzo de la lucha. Habían comprado a los Masarn suficiente tiempo. El planeta no caería hoy. Mientras los Thrax se retiraban, los hombres de Carlos se reunieron a su alrededor, sus expresiones una mezcla de agotamiento y satisfacción sombría. Habían hecho lo que ninguna otra especie había estado dispuesta a hacer, habían mantenido su posición cuando todas las demás especies habían dado la espalda. Los Masarn vivirían para ver otro día, gracias a ellos. Carlo miró hacia la ciudad ardiente, el cielo aún oscuro con humo. «Evacúen al resto de nuestros hombres». «Nos vamos», ordenó. Sus soldados se movieron rápidamente, recogiendo lo que podían mientras se preparaban para partir. Los Masarn reconstruirían, pero los humanos tenían sus propias batallas que luchar en otro lugar. Mientras Carlo abordaba el último transbordador, no pudo evitar sentir un sentido de orgullo. No habían luchado por gloria ni por recursos, habían luchado porque los Masarn los necesitaban y nadie más había dado un paso al frente. Eso era suficiente. Las puertas del transbordador se cerraron y los humanos dejaron atrás el mundo roto, sabiendo que habían hecho lo que nadie más haría. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.